Pido, por favor, si es muy rápido cuando hablo, que me hagan señas allá atrás y que me ayuden en esto. No es fácil, ya tengo temor sabiendo que hay otros que tienen que escuchar en delay, podemos decir, ¿no? De una segunda parte. Bueno, escuchando estas palabras en todos estos días, entendía realmente que estamos haciendo un gran edificio, estamos edificando. ¿Cuántos creen? Si usted hoy por ahí no lo puede ver porque quizás todavía estamos en los cimientos o levantando las paredes, al final no se preocupe, al final del sábado vamos a entender todo esto que está construyendo nuestro buen Dios y que nos ha convocado a nosotros, que no es poca cosa. Nos ha convocado a los hijos y ¿saben para qué? Para que nosotros podamos tener mayor claridad de lo que Él quiere con nosotros. Y esto es tan importante. Y anoche escuchábamos la apertura, hice una pequeña recapitulación de cada uno de los oradores. Si después dispuse otra cosa, me lo dicen en privado. El apóstol Moisés, que hablaba del reino y su gobierno, y que tenía que ver con dejarse gobernar. A mí me impactó el hecho de la importancia de estar llenos del Espíritu para ser gobernados por Él. Porque alguien que no es gobernado por el Espíritu no puede ser gobernado y tampoco puede entender reino. Y todo comenzaba dentro. No podemos hablar reino, una de las frases que dijo es, sin gobierno del Espíritu en nuestras vidas. Y creo que es la médula, el comienzo de todo. Porque si todo nace de acá, va a fluir. Toda la obra del Espíritu comenzó acá. El nuevo pacto nos habla de un comienzo en nuestro interior. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones para que de acá se exprese. Entonces me pareció excelente ese inicio, dando el puntapié y una base tremenda. Bueno, después mi amado apóstol Alberto, que nos habló de manifestar el reino por medio del nuevo hombre. Y entendíamos que el reino está aquí, que ya está aquí y se desarrolla mediante la manifestación de esa nueva humanidad que la constituimos nosotros, su iglesia. Y que el reino está aquí para manifestarse y que la iglesia es la responsable. Y escuchábamos recién tan excelentes palabras del apóstol Gorjón, que nosotros no somos como la sal, sino que somos. Hizo mucho énfasis en eso y es tan importante que Dios nos revele eso. Es que somos, esta expresión que nos habla de identidad, de naturaleza, de pertenencia. No nos está haciendo una comparación y que corporativamente somos responsables de ser la expresión más nítida de la vida del Espíritu. Qué importante, y fíjense, ustedes van viendo, hay una escalera que va llevando adelante. Entonces, estamos hablando de un reino inconmovible, un reino que nadie lo puede mover, que nadie lo puede desarticular, que hemos heredado, porque dice que hemos heredado ese reino, recibimos ese reino inconmovible, que tiene un gobierno divino, que debe manifestar la vida nueva, siendo sal y luz. Y este reino inconmovible, como les dije, que fue dado a la iglesia, ahora la iglesia es la encargada de seguir edificando con los materiales celestiales, no con materiales humanos. Y ese es mi tema, la edificación del reino. Y yo le puse como título, Edificando el reino como piedras vivas. Ese es el título de esta mañana. Y vamos a leer Primera de Pedro 2:4 en adelante. Yo lo voy a leer en la versión PDT. Acérquense al Señor, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también, ¿quiénes? Nosotros, diga. Nosotros. Son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues así también dice la Escritura, miren,
Pongo en Sión la piedra principal, elegida por su mucho valor. El que confía en esa piedra no será defraudado. Para ustedes, los que creen, esa piedra les dará honra. Pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Pasaje hermoso que nos habla de edificar, pero ¿cómo? Y nos ubica a nosotros en una posición. Somos esas piedras vivas. Y pensando en esto, me imaginaba cuando se construye una ciudad, aún una casa, pero imaginemos una comuna, una ciudad, una comarca, como le dice acá, no surge de la nada. No es bueno, vamos a hacer una ciudad y ya surgió de la nada, sino que hay un diseño. Todas son diseñadas, todas tienen una planificación. Para eso hay peritos, arquitectos, hay personas responsables de agrónomos, de todo estilo, de todas las ramas que se dedican, ingenieros, etcétera, que se abocan ¿para qué? Para planificar, para diseñar, para construir con mucho conocimiento y con mucha pericia, porque saben que tienen que hacerlo para que esa ciudad, esa comarca funcione y sea agradable y funcional a las personas que vivan en ese lugar. Entonces sería muy triste, a veces ocurre en Argentina, que construyen y después se acuerdan que no hicieron todas las cloacas. Entonces, después que construyeron, vuelven a romper todo. Pero acá no pasa seguramente, o en Estados Unidos o en otros lugares. En Argentina sí, ¿verdad? En Argentina tenemos ese problema, pero acá vamos a hablar de los que saben construir. Nosotros nos da gracia esto porque nuestra ciudad fue construida no sé cómo se diría acá, pero por tramos así, ¿no? Y cuando nosotros hicimos el auditorio, la conexión de gas estaba del otro lado de la vereda. Así que hubo que romper toda la calle con esas motos así percutoras para cruzar un caño para que vieran. Después vino el vecino y quería agua, tuvo que romper de nuevo. Entonces cada 2 por 3 la calle está rota, porque fue tan mal construida, no se planificó, no se hizo con pericia, no se diseñó. Pero una ciudad que está hecha con buenos fundamentos es diseñada, es planificada, es construida, como le decía, con conocimiento, con pericia, con todo eso. Y eso nos habla de trabajo, de esfuerzo, de inversión, porque hay que invertir, los gobiernos invierten. Y esta analogía la hacía en relación a la iglesia, a nosotros. Nosotros, la iglesia, somos el edificio santo. Recién acabamos de leer lo que dice la palabra a través de Pedro. Y también debe ser edificada. La iglesia no es que surgió de la cruz, pero Él nos encargó a nosotros la manifestación, Él nos encargó que continuáramos preservándola, como escuchábamos recién, y nosotros somos los responsables de esa edificación. Ya no con materiales que se desgastan como los que se hacen en la temporalidad, sino que debemos edificarla con estas piedras vivas, la cual somos nosotros, la cual es la iglesia, la cual hemos sido llamados a edificar. Y imagínense que Dios está confiándonos semejante tarea de ingeniería, de construcción, que Él cree que nosotros somos capaces como piedras vivas de construir no algo mediocre, no algo que se caiga, no algo que dure un poco de tiempo, sino algo eterno, algo celestial. Eso es maravilloso y a nosotros nos tiene que llenar de gozo, de seguridad, de alegría, sabernos elegidos como piedras vivas para construir su casa, su templo, el templo que somos nosotros mismos, la iglesia, el Cristo corporativo. Y este pasaje que leíamos dice que somos piedras vivas usadas justamente para construir su casa. Somos puestos o piedras vivas puestas para edificar la iglesia de Cristo. Somos piedras vivas puestas al servicio de Dios, no al servicio de un hombre, no al servicio de una organización.
Somos puestos como piedras vivas para servir a Dios, al servicio de Dios y al servicio del cuerpo. Somos piedras vivas que ejercemos en ese trabajo de edificar el sacerdocio santo. ¿Qué es nuestro sacerdocio? Acercar, ser el puente para acercar al que no conoce a Dios, acercarlo a Dios. Y es nuestra tarea de edificar. Somos esas piedras vivas que entienden el verdadero significado de lo que es un sacrificio espiritual. Miren, ofrecer sacrificios espirituales no tiene que ver con prohibiciones, con reglamentos. Bueno, ahora vamos a hacer esto, aquello, con leyes, con imposiciones. Eso es todo fruto de la religiosidad. Ofrecer sacrificios espirituales es ofrecer una vida rendida en obediencia absoluta al querer de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Su voluntad perfecta, ¿verdad? A su reinado. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Cada vez que nosotros edificamos y edificamos en este concepto, en esta conciencia, haciendo el querer de Dios, estamos dándole a Él los sacrificios espirituales que a Él le agradan. Que no se tratan solo de cantar, no se tratan solo de acciones externas o emocionales. Se trata de la voluntad y de la decisión constante nuestra cada día de vivir haciendo su voluntad, de vivir siendo sal, si podemos aplicarlo, ¿no? De vivir la vida en el Espíritu, de seguir manifestándolo a Él a través del cuerpo de Cristo. Ofrecer sacrificios espirituales es el resultado natural de la vida de Dios fluyendo a través nuestro. Y eso es edificar también, es parte de la edificación. Por eso, iglesia, estas piedras vivas que estamos acá, creo que todos sabemos que somos esas piedras vivas, y si fuimos atravesados por la cruz, seguramente vamos a entender que hacer su voluntad es el sacrificio espiritual más perfecto y más sublime que podemos hacer. Su voluntad. Y es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Lo que más luchamos en el diario vivir, hacer su voluntad, hacer su querer. Pero como piedras vivas podemos y debemos entender esto. Por eso la iglesia de Cristo está siendo edificada, está siendo construida, está siendo formada, está siendo trabajada por la acción de las piedras vivas. Cada uno de nosotros, que estas piedras vivas, el Señor cuenta con nosotros para que su propósito eterno se cumpla. Somos el instrumento que Dios ha elegido para que el propósito eterno se lleve a cabo. No eligió los animales, gloria a Dios. No eligió a las plantas. Nos eligió a nosotros, personas creadas a imagen y semejanza, personas éticas, las únicas que tenemos conciencia del bien y del mal y que sabemos y que hemos experimentado la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos asumir la responsabilidad que nos toca. Y yo quiero que veamos qué abarca esa responsabilidad que tenemos como piedras vivas. En primer lugar, encuentro en este pasaje que la responsabilidad de ser conscientes de quién nos convocó. ¿Quién nos convocó? Y de nuevo, todo parte de Él, todo parte de Dios. Acérquense a ¿quién? ¿A la iglesia? ¿Al auditorio? ¿A la denominación? No, acérquense al Señor Jesús, comienza diciendo 1 Pedro 2:4. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva. Acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva. Y fíjense en que acá encuentro una invitación a tomar nuestra posición, una posición. Acérquense. ¿Cuál es nuestra posición? Sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos recibiendo o hemos recibido un reino inconmovible. O sea, estamos en el reino inconmovible. Estamos en Cristo. En Él y Él, en Él, su vida en nosotros. Estamos en el Cristo corporativo, en la iglesia. Y mi pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nos entendemos la importancia de que fuimos convocados
por la piedra viva y tenemos que ser conscientes de esa convocatoria, de quién nos convocó. Es una invitación también, encuentro, a identificarnos con Él. Porque ese pasaje mismo, versículo 4, dice, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Rechazada. Y hay una invitación no solamente a entender que fuimos convocados por Él, sino una invitación a identificarnos con Él como piedra rechazada. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos en Juan 15, 18? Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Recuerden lo que les dije, un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Una invitación a identificarnos con Él, tanto cuando nos rechacen, tanto como cuando nos acepten. Porque están las dos opciones en este versículo. A veces tomamos solamente, si ellos me persiguieron, también lo van a perseguir. Pero dice, si obedecieron lo que les enseñé, también los obedecerán a ustedes. Entonces, una invitación a identificarnos plenamente con Él, tanto en las persecuciones, en las pruebas, como también en el testimonio y en la manifestación de la vida que llevamos y portamos. Y esto, no identificarnos, nos identificamos cuando entendemos que estamos muertos para el sistema, pero vivos para su reino. Recién el apóstol Borjón hablaba un poco de esto, ¿no? Que para el mundo es hollarse, nos quieren hollar, nos quieren pisotear, es la palabra correcta, ¿no? Pero nosotros entendemos que nos identificamos cuando morimos a ese sistema, porque somos sal para salar, no para ser absorbidos por el sistema, ¿no? Pero vivos para su reino. Gálatas, Pablo nos habla en el capítulo 2:20, el famoso texto que todos conocemos. Ahora ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y entregó su vida para salvarme. Mientras vivo en este cuerpo, hago lo que tengo que hacer. Soy la piedra viva, soy la sal, soy la expresión del Cristo corporativo, porque para eso fui llamado, para construir en su reino. Y encuentro una tercera invitación en ese versículo 4. Dice, la piedra rechazada, Él es la piedra viva, la piedra elegida de mucho valor. Y hay una invitación también acá a valorar esa piedra que es Cristo. Pedro mismo nos dice en el capítulo 1:18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Esa piedra rechazada es la piedra escogida de mucho valor, la piedra viva que tiene valor y nosotros debemos valorar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en el costumbrismo, en el diario vivir, en la religiosidad que nos quiere avanzar, en eso de ir perdiendo la sal, ¿no? No nos damos cuenta. ¿A quién estamos nosotros? ¿Quién nos convocó? ¿Quién nos convocó para esta gran responsabilidad de edificar su casa? No fue cualquiera, no es una palabra solamente, es el mismo Señor, preciosa porque tiene un alto precio, como acabamos de hablar recién o leer lo que decía Pedro, con la preciosa sangre de Cristo. Y habría que hablar mucho de esto, pero todos sabemos, ¿no? Dios pagó un alto precio justamente al dar a su Hijo para el cumplimiento del plan eterno. Y Cristo es el tesoro más valioso que nosotros pudimos haber encontrado o imaginar tener. En Él está todo lo que necesitamos. La plenitud, la vida, la alegría, la esperanza, la paz, el propósito eterno, nuestra posición, nuestra identidad, tanto que tenemos y podríamos hacer un listado tremendo. Por eso valorar quién nos convocó y entender que fuimos convocados por la piedra angular, como termina diciendo ese pasaje, ese primer versículo, fuimos convocados por Él, Cristo, la piedra angular. 700 años antes de Cristo, Isaías lo profetizó.
Isaías 28, 16. Por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa, preciosa para el cimiento firme. El que confía no andará desorientado. El que confía. Y esta palabra habla justamente, proféticamente, ya Isaías hablaba de quién era la piedra angular. La piedra angular sabemos que es Cristo. Y eso nos hace tener deseos de valorar y nos debe llevar a un anhelo de valorar. Señor, vos nos convocaste para edificar tu iglesia. No es poca cosa, es glorioso saber eso. Y la iglesia es lo que la lleva adelante. Jesús lo explica esto mismo en una parábola hablando de la piedra angular. Pero él mirándolos, Lucas 20, 17, les dijo, ¿qué pues que es esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza de ángulo. Hablando de él mismo, profetizando sobre sí mismo, y después lo corrobora el mismo apóstol Pablo, ¿no? La interpretación apostólica que le da, Pedro. Así dice la Escritura, primera de Pedro, 2, 6 al 8. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra preciosa es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular y también una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y vuelve a reiterar el mismo concepto del que comenzamos hablando. Por eso lo que es religiosidad, todo lo que tiene que ver con la religión, rechaza la piedra angular. Rechaza tarde o temprano, van a tropezar y no tendrá más fin que un estado vegetativo. Jesús, cuando dijo esto, dice Lucas, que termina diciendo Lucas 20, 19, y en aquella hora los principales sacerdotes y escribas procuraban echarle mano porque entendieron que contra ellos había dicho esa parábola, pero temieron al pueblo. Fíjense, esa es la religiosidad. Los religiosos quisieron callarlo a Jesús, atraparlo, no pudieron. Y también el espíritu religioso que impera hoy en la iglesia trata justamente de rechazar el fundamento que tenemos como piedra angular, el cual a nosotros nos constituye en piedras vivas para edificar su reino. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de quién nos convocó, iglesia. Es muy importante empezar por el principio para valorar, para responder a esa responsabilidad de la tarea de construir que como piedras vivas nos toca realizar en este tiempo. La piedra angular, las rocas donde se asentará todo el fundamento de esta construcción es Cristo mismo. Nosotros no edificamos para nuestro reino, no edificamos para alguien. Toda la iglesia está fundamentada y edificada y fundamentada en la piedra angular para desde allí edificar. Por eso es que rechazamos y uno a veces con tristeza ve en lugares donde decimos, ¿por qué hay tanta división en una ciudad y hay tantas congregaciones que ni siquiera tienen comunión entre ellas? Porque cada una está fundamentada en su piedra y cree que esa es la verdadera y edifica su reino. Pero así como la sal es una, el reino es uno. No hay 10 reinos y distintos, con distintas denominaciones. Hay un solo reino y nosotros debemos entender que la piedra angular, la roca donde se asentará el cimiento para la construcción, es Cristo mismo. Miren, cuando nosotros empezamos a construir nuestra casa, el que sabe de construcción midió todo el terreno y hizo en un ángulo y puso ahí la piedra angular, porque de ahí él iba a medir, nos dijo, ¿verdad? Desde allí, creo que allá lo llaman así. Puso un lugar y de ahí sabía que él se iba a guiar, iba a avanzar la casa. Dando a entender, bueno, yo de ahí parto. Y eso es lo que significa la piedra angular. Parados en Cristo, desde acá edificamos. No edificamos desde otro lugar. Él es la piedra y no hubo ni habrá otra. Él es el comienzo de todo. En Él va a descansar, en Él descansa la edificación de la iglesia. Y si no le damos a Cristo ese lugar de preeminencia, todo lo que construyamos será endeble, será frágil, será precario y al tiempo caerá. Se desvanecerá. Porque todo lo que no tiene fundamento en Cristo.
Y esto entiéndase en la palabra que impartimos, en la vida que llevamos, en la manifestación de las gracias. Todo tiene que estar fundamentado en Cristo. Entonces, entender esto de ser conscientes de quién, la responsabilidad que tenemos de ser conscientes de quién nos convocó. Pero en segundo lugar, encuentro la responsabilidad de edificar su reino con la vida. La segunda responsabilidad que tenemos, no solo saber quién nos convocó, que ya es mucho para entenderlo, pero también de edificar el reino con la vida. ¿Qué vida? ¿Con qué vida vamos a edificar? Por años la iglesia tristemente cayó de haber venido de una reforma y de haber avanzado a una iglesia con imposiciones, con doctrinas de hombres, con ritos, con costumbres, con religiosidad. Fue lo que fue en el comienzo de la iglesia católica, nos llevó a ese ámbito. ¿Y cuántos de ese sistema salimos? Y salió toda la reforma. Y salimos hacia adelante y avanzamos a otra cosa. Pero hay hace unas décadas atrás, siempre lo decimos, la iglesia volvió a ese estado. Por eso que hablamos de un tiempo de reforma hoy. Está bueno que se celebró hace 504 años, pero necesitamos seguir entendiendo que la iglesia necesita una reforma. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir edificando de esa manera con cosas aprendidas de memoria, de saber hacer iglesia. Sabemos pararnos acá, sabemos hablar, sabemos orar, sabemos ministrar a alguien, sabemos decir, sabemos todo el librito de memoria. Pero es muy distinto ministrar así a ministrar con la vida. Y la vida se manifiesta, la vida se imparte. El daño y atraso que trajo todo este sistema, creo que se edificó en base comiendo del árbol del bien y del mal. ¿Es pecado hacer esto? ¿No es pecado hacer esto? Eran las preguntas que predominaban. Y se olvidó que se nos mandó a comer del árbol de la vida. Del árbol de la vida. La iglesia ha sido constituida y como piedras vivas, nuestra responsabilidad es alimentarnos del árbol de la vida del Espíritu que tanto escuchábamos ayer a la mañana. Edificarnos de esa manera. Y la guía del Espíritu Santo, la comunión, la oración como combustible se fue perdiendo y diluyendo. Y se fue suplantando con otras costumbres, con otras cosas. Pero es tiempo que la verdadera vida que nos provee de los mejores, la que nos va a proveer los mejores recursos materiales que necesita y materiales para edificar la vida. No ideas propias, no ideas que vienen de una mente brillante. La vida misma del Hijo de Dios es la que nos provee los materiales que necesitamos para construir. Miren, cuando tenemos la vida de Dios, ¿qué cosas tenemos? Tenemos un Dios de vivos y un Dios vivo. Tenemos al autor de la vida. Tenemos el pan vivo. Tenemos el pan de vida. Tenemos palabras de vida. Tenemos palabra viva y eficaz. Tenemos vida eterna, tenemos el árbol de la vida, tenemos nueva vida, tenemos plenitud de vida, tenemos agua viva, tenemos aguas de vida, tenemos camino vivo, tenemos ríos de agua vivas, la ley del Espíritu que nos da vida, olor de vida para vida, fragancia a Cristo, vida verdadera, vida abundante, vida indestructible, la vida del Espíritu de vida. Wow, no seguí buscando porque si no tendría que... Pero hay mucho más. Es todos los materiales que Dios provee la vida. No necesitamos de la religión nada, nada. La religión mató la fe de muchos. Nosotros necesitamos como piedras vivas recuperar lo que tenemos, memoria eterna, recuperar la memoria, iglesia, de lo que tenemos y empezar a edificar con lo que tenemos. Pero no solo tenemos, sino que somos. En cuanto a esa vida, ¿qué somos? Vivos entre los muertos. ¿Cuántos vivos entre los muertos acá? Hay un montón. Somos la iglesia del Dios vivo, servidores del Dios vivo, pertenecemos a la ciudad del Dios vivo, coherederos del reino, vivificados por medio del Espíritu, pertenecemos a la iglesia viva y así podríamos seguir todo lo que somos
en relación a la vida. Todo eso, lo que tenemos y lo que somos, son los mejores recursos y materiales que Dios nos ha provisto para edificar su iglesia como piedras vivas. Todo lo que tenemos y somos producto de la vida que fluye de aquí, que la vida que nos gobierna, la vida que nos imparte, la vida que nos hace ser sal y luz. Es material útil, es valioso, sin desperdicio. No podemos decir, esto no sirve, porque si viene de Dios, siempre va a ser bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces no podemos decir, esto no me sirve, esto no sirve en esta época. Así empezó la iglesia y así fue dejando palabra, oración, dones. Fue dejando los recursos que Dios nos había dado para edificar a su manera. Pero todo lo que Dios nos ha dado es material útil, valioso, sin desperdicio, para seguir edificando su reino como piedras vivas. Amén. Y esto lo podemos ver y se aplica, y no me quiero meter mucho en este tema porque sé que Adela nos va a hablar bastante, pero en el hogar. Y varios han mencionado el hogar, pero todos entendemos la necesidad que esto nace en el núcleo más importante, más pequeño que Dios creó, que es la familia. Porque el hogar es la expresión de vida, ahí expresamos la vida en familia, en los matrimonios. Lo que dicen las acciones y reacciones van a manifestar la piedra viva que somos, la vida que llevamos, la importancia que tienen los hijos, los esposos, los padres, y que conozcan al dador de la vida va a manifestar si realmente somos piedras vivas en ese hogar. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, no lo voy a leer, pero solamente mencionar la interpretación que le da el pastor Firman a esto. Y él habla que los hogares son canteras donde se pulen las piedras para que encastren perfectamente en el diseño de Dios. Y esto está referido a la construcción del templo. Cuando se construyó el templo de Salomón, dice que en ese lugar no había ruido, sino que todas las piedras de canteras eran llevadas lejos y eran pulidas unas por unas de una forma muy artesanal. ¿Y para qué? Para que cuando esa piedra estaba bien pulida, llegaba a la construcción y era colocada en la pared que correspondía y encastraba perfectamente con las otras y no había ruido en la construcción del templo. No hubo ruido, porque esa era la orden de Dios. Y esto tiene esta significancia. Por eso los hogares son las canteras donde nosotros nos pulimos, sacamos todas las astillitas. ¿Para qué? Para que nuestros hijos lleguen al reino ya pulidos. Y no que sea tarea de la iglesia pulir los hijos de los otros, sino que ya vengan pulidos desde el hogar para que encastren en el propósito eterno. ¿Y saben cómo avanza todo? Si entendiéramos eso, como padres, como madres, como familia, cómo correría y la palabra, cómo avanzaría el reino. Porque nosotros lo estamos haciendo nuestra tarea. Esa cantera somos los que pulimos. El reino comienza en la casa. No busquemos el reino en otro lugar. Comienza en la familia, comienza en tu matrimonio, en tu pareja, en el que está al lado, donde la vida tiene que fluir con naturalidad, donde todos crecen, donde todos se alimentan, donde todos se nutren, donde todos se animan unos a otros, donde todos se exhortan, donde los padres son autoridad, donde los hijos obedecen, y etcétera, etcétera. Pero ese es nuestro reino. Esa es la primera iglesia nuestra. Y cuando logramos el éxito en ese lugar, y cuando hablo de éxito no se trata para que lo más vean, sino la satisfacción de saber que has hecho la tarea, todo lo que después venga fluye, corre, y ellos corren mucho más rápido de lo que nosotros podríamos haber llegado. Por eso no solo tenemos una responsabilidad de ser conscientes de quién nos convocó, la piedra viva, angular, Cristo, sino también, como les decía ahora, la responsabilidad de ser conscientes de edificar manifestando la vida. Manifestemos la vida, manifestemos lo que tenemos, manifestemos eso. Pero no es mágico,
No es, bueno, hoy decido manifestar la vida. Es producto del buen depósito que voy teniendo. Es producto de la comunión, de la intimidad, de oír a Dios, de escuchar a Dios. Algo que ha perdido la iglesia, de la oración en el entendimiento que estamos teniendo. Mi esposo escribió un fascículo que habla de la oración y lo primero que uno se pregunta a alguien qué es orar y lo primero que respondemos es hablar con Dios. Pero nunca se nos ocurre contestar, escuchar a Dios. Porque Él habla, si una oración es un diálogo. Entonces yo quiero escuchar primero, siempre queremos hablar primero. Pero la oración también es escuchar a Dios. Y en ese escuchar a Dios, nuestros oídos se agudizan, nuestra visión se enfoca, nuestra intención del corazón es alineada a su corazón. Y podemos fluir y podemos empezar a impartir vida. A veces las familias están más guiadas por lo almático que por la vida. Entonces hay reacciones, acciones en la familia que se generan producto de la poca vida. Pero si nos detuviéramos a decir, ¿qué es lo que quiere el Señor que hagamos con esto? ¿Cómo? Estoy edificando en mi casa como piedra viva. No pensemos que solamente el que hace algo acá es una piedra viva. En mi casa soy piedra viva, con mis hijos, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el lugar donde te encuentres. En cada momento somos esa piedra viva. Y como dije, eso tiene que ver con esa comunión o esa de manifestar la vida. Para mí básicamente tiene que ver con nuestra comunión con Él. No pasa por otro lado. Y nuestra comunión sabemos que es 24/7, todos los días, en todo momento. Tenemos el Espíritu nos habita y Él es el que nos guía a toda verdad. Y a Él oímos y a Él estamos pendientes de lo que quiere. ¿Cuál es el problema? Que a veces estamos más pendientes de lo temporal, de las voces externas, que de oírle a Él. Y eso es imposible muchas veces poder edificar manifestando la vida. Pero la iglesia alineada, como estamos hablando en este tiempo, para hacer sal necesita antes oír. Necesitamos antes ser para después hacer. Y de esto quiero un poquito hablar ahora. En tercer lugar, la responsabilidad de edificar su iglesia con excelencia. Somos piedras vivas que edificamos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Es el tema, ¿no? 1 Corintios 3, 9 al 13. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios, son las piedras vivas que están edificando ese edificio de Dios. 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos, dice Pablo, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. O cómo edifica. Cada uno tenga cuidado. Y hay una responsabilidad de edificar y saber cómo hacerlo, cómo lo hago. Porque uno puede decir, bueno, voy a hacer una casa. Bueno, no sé nada, pero bueno, vi que le ponen un poco de mezcla, pam, 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 y hacen, y preparan y se levantan. Sabemos la historia, ¿no? De las dos casitas a orilla de la mar. Le cantamos a nuestros hijos. Una bien firme sobre la roca, la otra, ¡pum!, se cayó, le cantamos a ellos. Se la cantamos a nuestros nietos también. Y cada uno tenga cuidado de cómo edifica o cómo construye. ¿Podemos edificar? Sí, pero el asunto es que siempre pedamos al Señor, ¿cómo querés que lo haga? Y eso entra en el primer punto. ¿A quién? Lo importante que es Él, ¿no? Conscientes de quién. Si Él me convocó y es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y me mandó a construir, yo tengo que construir de acuerdo a su diseño, a su modelo, no a mi manera, a su diseño. Según la gracia que Dios le ha dado, dice Pablo, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. El cuidado de hacerlo con motivaciones incorrectas. Muchas veces las motivaciones nos pueden generar conflictos. Mucha gente, tristemente, edifica el reino por motivaciones egoístas,
para, como decía recién yo, para su propio reino, para tener gente, para tener un ingreso, en el caso de los pastores, decir pertenezco o para decir yo hago algo en este lugar, pero con unas motivaciones incorrectas que tienen que ver muchas veces basadas en los celos, en la envidia, en situaciones no resueltas. Y eso, aunque nosotros querramos disimularlo, ante Dios nada se esconde. Nosotros sabemos que Él todo lo ve. Otras veces podemos edificar porque ya sabemos hacerlo, religiosamente. Bueno, sé que tengo que ir a hablar 2 o 3 palabras, total no entienden nada, digo pum, pum, pam, racataca y chao. Y oro un poco en lengua, me hago la que tengo el fuego y creo que estoy edificando. No es eso, no es solamente eso, ¿no? Tener cuidado de que todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, sea de palabra o de hecho, lo hacemos como para el Señor. El cuidado de saber quién nos convocó. No podemos bajar de ese nivel. Pero lo lindo es que en ese nivel Él nos dio todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos y somos todo lo que podemos llegar a ese nivel. Entonces no hay problema, lo podemos realizar. Mucha gente se frustra porque dice, ay, es muy alta la vara. No, porque Dios nos dio todo. Pablo dice, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Entonces lo tenemos todo en Él. Toda bendición espiritual está en Cristo. Efesios. Tenemos todo a nuestro favor. Entonces, no pensemos que es inalcanzable. A veces ese engaño viene. Bueno, lo hago como sea, ¿no? Desde cualquier tarea hasta la más mínima hasta la más grande. Y creo que esta es la verdadera motivación. Cada vez que tengo que salir a mi trabajo en cualquier ámbito, porque no solo se sirve en un auditorio, se sirve en la sociedad, en todos lados, ¿cómo hago las cosas? ¿Cómo trabajo? ¿Con excelencia o para que me vea el jefe? ¿Cómo estudio? ¿Macheteándome? No sé si se dice así, copiándome, o estudio a conciencia para que sea real, honesta mi nota. ¿Cómo trabajo? ¿Cómo me relaciono con los demás? Tiene todo que ver en esto. Como piedra viva tengo que tener cuidado de cómo edifico, porque la verdadera motivación para edificar como piedras vivas, según 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto y es Jesucristo. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de cambiar el fundamento para que nosotros enganchemos. No, en Él está todo, Él es el todo y nosotros entramos en Él. No Él se adapta a nosotros. Entonces, estas cosas que parecen muy sencillas, detuvieron por mucho tiempo a la iglesia. Como piedras vivas dejamos de ser piedras vivas, de funcionar, dejamos de dar salubridad, dejamos de impartir la vida, dejamos de manifestar la verdadera esencia de Cristo. Por eso que hay tantos malos testimonios en el mundo y uno escucha los testimonios y son tremendos y decir, ¿cómo puede ser? Porque como piedra viva dejaste de fluir o dejó de fluir en ese aspecto y se transformó en una roca inútil que no sirve para nada, en sal que se tira porque no sirve para nada. Y creo que la verdadera motivación es el fundamento. Nunca salirnos de donde fuimos plantados. Si fuiste plantado en Cristo, estás en Cristo, que ese sea tu vara y desde allí te muevas. Iglesia, necesitamos volver al origen, al original, a juntarnos y avanzar hacia lo que Dios planeó. Su propósito eterno no está en peligro, se va a cumplir. Porque va a ser así, va a llegar, se va a cumplir. Quizás demore un poco más, no sé. Pero los que estamos entendiendo esto, estamos alineándonos para que esto se cumpla, para ser los colaboradores, fieles administradores de ese propósito al cual se nos llamó. Él es el fundamento de todo. Como piedras vivas debemos mirar cómo edificamos. Capítulo 1 Corintios 3, 2 y 13 dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer
y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. En las grandes empresas y lugares hay una prueba de calidad, ¿vieron? Control de calidad. Para que salga un producto a la calle, tuvo que pasar el control de calidad, es decir, está en óptimas condiciones. Acá tenemos un control de calidad. Acá hay un control de calidad. Dice, el fuego la dará a conocer. Pero habla, si alguien construye sobre ese fundamento, ya sea con oro, podemos estar diciendo, bueno, yo estoy sirviendo a Cristo, yo amo a Cristo, pero lo hago con cosas normales, con la religiosidad, dice, la obra se va a mostrar tal cual es. Porque cuando pasa el fuego, ¿qué es lo que permanece? El oro. Aquello que es imperecedero, lo que tiene valor realmente va a quedar. Pero el heno, la paja, como dice la madera, ¿qué pasa cuando entra el fuego? Los que hacemos asado, sabemos, se consume y sale la llama y no quedó cenizas. Triste, ¿no? Quedó la sal hollada, allí aplastada. Pero hay una prueba de calidad y nosotros debemos saber y ser conscientes. ¿Para qué? Para edificar y para mirar cómo edificamos. ¿Qué material estoy usando? ¿Qué estoy invirtiendo de mi vida? Esto habla de mi capacitación, de mi preparación en la palabra, pero no solamente en la palabra, en la vida, como decía recién, de la comunión, de la vida que fluya a través mío, de la inversión que haga para el reino. Todo es de Él. Todo tiene que ver. ¿Cómo edifico? Como piedras vivas debemos mirar cómo edificamos. Ese fundamento es motivado por el amor, por el interés genuino, porque cuando amamos no hay barreras y no hay ley que impida que podamos edificar como Él quiere, con los materiales que Él quiere. Y es triste, pero a veces pensamos que podemos engañar a Dios. Pero acá dice, su obra se mostrará tal cual es, porque todo sale a luz. Y todo lo que pasa por el fuego, un día se mostrará. Entonces no podemos ocultarle nada a Dios, porque va a ser descubierto, dice, el día del juicio será descubierto. Podemos disimular con obras, pero el fruto no se puede ocultar. Nosotros podemos disimular acciones, pero el verdadero fruto del Espíritu se manifiesta. Dígale a un manzano que no dé manzana en la época que da. Prohíbale a un manzano que dé. No, va a darlo naturalmente porque es la época que florece y que sale el fruto. Y nadie lo puede impedir. Y así tiene que ser nuestras vidas. Fluir de tal manera la vida de Cristo en nosotros que ese fruto sale constantemente. Pero nosotros podemos disimular con obras, con acciones. Podemos disimular que somos, pero no ser. Que hay una gran diferencia. El ser por encima del hacer. Las piedras vivas construyen, iglesia, expresando su naturaleza divina en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué significa esto? Que siempre están dando fruto, y fruto en abundancia. A tiempo y fuera de tiempo manifestamos la vida. No hay forma de ocultarla. Podemos decir, no, hoy no quiero manifestar amor. No, hoy no quiero manifestar. Si lo tenemos va a fluir, va a fluir, va a fluir. Pero muchas veces la imposición, el hacer, nos lleva a reprimir esas cosas y no manifestarlas. Por eso hay un dicho en Argentina que dice, no es lo mismo aserrín que pan rallado. Parecen iguales, pero no es. El aserrín es lo que sale de la madera y queda bien chiquitito. Y el pan rallado es el pancito así. El color y la textura es igual, pero haga comida con el aserrín. No va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces podemos disimular con obras, pero nunca podemos disimular el fruto. El fruto fluye. Fruto, producto de la vida y de la piedra viva. Como piedras vivas edificamos para el eterno y para la eternidad. Y eso es fantástico. 1 Corintios 3, 14 y 17 dice, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, sufrirá pérdida. Será salvo como quien pasa por el fuego.
¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y nos está mostrando que estamos edificando como piedras vivas el templo santo de Dios y para la eternidad. No es algo que se va a destruir como se destruyó en el año 70, el segundo templo. Y no se haga problema, pero no va a haber un tercer templo. Bueno, no importa. Pero ese segundo templo se destruyó. Pero este templo que estamos edificando como piedras vivas es eterno. Permanece para siempre. Va a permanecer, es sagrado. Porque mientras haya un hijo de Dios, una iglesia, el templo de Dios, que es la iglesia, va a seguir intacto, va a permanecer y va a seguir edificando y construyendo. El sabernos estas piedras vivas nos llevará a un correcto enfoque entre lo temporal y lo eterno. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde estamos edificando? ¿Con qué materiales? ¿Cuál es la posición que estamos disfrutando? Como piedras vivas usamos los mejores materiales y deberíamos usar los mejores materiales. Y esto implica, aparte de todo lo que les dije, es trabajo, porque una piedra viva no está puesta de adorno, sino para trabajar y para hacer crecer a otros. Es servicio, es tiempo, es inversión, es cooperación, hasta que todos lleguemos. Todos vamos a llegar como piedras vivas a la medida, la estatura, la plenitud de Cristo, pero todos juntos avanzamos. La iglesia es edificada por la actividad propia de cada miembro, pero a la vez cada miembro que trabaja y es activo en la función que tiene, edifica al otro y el otro edifica al otro y todos juntos formamos este gran edificio como piedras vivas. Y creo que eso es el resultado natural de aquel que ha experimentado la vida de Cristo. Nadie que no haya experimentado la vida de Cristo se queda pasivo y quieto. Va a querer activarse como piedra viva para seguir formando en otros a Cristo, para seguir manifestando la vida de Cristo, para seguir siendo esa sal y esa luz que tanto hemos entendido, para seguir que la vida del Espíritu siga fluyendo. Por eso tenemos una responsabilidad como piedras vivas de ser conscientes de quién nos convocó. ¿Quién te convocó? Que eso sea lo más superlativo en tu vida y lo más importante. ¿Quién me convocó? No te convocó. Si estás hoy en Europa, estás en España o en Irlanda o en Francia, no te convocó un hombre, no te invitó la invitación de fulano, te convocó el Señor. Dios te convocó. ¿Para qué? Para ser parte del gran edificio que se está gestando en esta tierra. Solos no podemos. Nadie es iglesia solo y nadie es piedra viva sola. Porque iglesia es un sustantivo colectivo que nos habla de cantidad. Un pez no es cardumen, sino que es un conjunto, muchos peces forman un cardumen. Iglesia es un conjunto de piedras vivas. Y necesitamos entender la responsabilidad de quién nos convocó. Seamos conscientes, estamos sirviendo al Dios vivo. Nos llamó el Dios vivo como piedra angular para que nosotros sigamos edificando desde esa piedra todo el edificio. Y eso es glorioso. Tenemos una responsabilidad como piedras vivas de edificar con una vida, impartiéndola, una vida que realmente imparta su vida. ¿Qué tenemos? Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. ¿Qué te falta? Nada. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Entonces esa excusa ya no va más. Somos piedras vivas que tenemos todo lo que necesitamos para edificar. Y tenemos la responsabilidad como piedras vivas de edificarlo como excelencia. ¿Cómo lo voy a hacer? El cómo. ¿Quién, qué y cómo? Si recuerdan esas tres frases, me voy feliz. ¿Quién me convocó? ¿Qué tenemos y cómo edificamos? ¿Qué tenemos para edificar y cómo edificamos? Tenemos una
responsabilidad de edificarlo con excelencia. El sistema en el que vivimos basa todo en una sabiduría humana, pero la sabiduría de este mundo no se aplica, y no se aplica para nosotros, porque aplica la ley del menor esfuerzo y mayor resultado. Pero nosotros entendemos que esto no es así. La sabiduría humana, según Santiago, es animal, diabólica, carnal, terrenal. Y no podemos edificar con una mente viciada de sabiduría humana. Necesitamos vaciar la mente de esa sabiduría, aún de todo lo que creo que sé y sé hacer bien. ¿Para qué? Para que la sabiduría de Dios sea el que me vaya guiando, para que como piedra viva edifique con una mente renovada, con la mente de Cristo, que es lo que tenemos. Hay muchos intereses mezquinos y especulaciones que se generan cuando la sabiduría es humana. Pero necesitamos la sabiduría divina como el fundamento para edificar como piedras vivas el cuerpo al cual pertenecemos. Nos amamos, nos saludamos. Y estoy terminando. Santiago 3, 17 y 18. Dice así: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen en paz. ¿Cómo tengo que edificar como piedras vivas? Acá tiene una pequeña síntesis de lo que Santiago nos enseña, ¿no? Con la sabiduría que viene del cielo, pacífica, bondadosa, llena de frutos. Se ve la piedra viva. Y Efesios 2:19 dice: por tanto ustedes, que ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La palabra nos habla tanto de cómo edificamos, tanto de la importancia del reino donde nos ha puesto. Es inconmovible, o sea que no depende de nada, pero Él nos usa para edificar su iglesia. Y esto es tan glorioso. Antes éramos extraños, pero ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Para qué? ¿Para sentarnos y disfrutar? No, para edificar juntos el reino, para edificar su iglesia y para ser edificados, fundamentados, como dice acá, sobre Cristo Jesús, la única piedra angular. ¿Estamos dispuestos? Que en este tiempo podamos nosotros entender que tenemos una responsabilidad de entender quién nos convocó, que tenemos una responsabilidad de edificar con una vida plena, impartida, y que tenemos una responsabilidad de edificar el reino con excelencia. ¿Quién, qué y cómo? Que estas tres palabras nos puedan, cada vez que hagamos algo, pensar: soy piedra viva, ¿dónde me encuentre? Amén. Los bendigo, iglesia, y si oramos, por favor, Padre, en tu nombre, oramos en esta mañana, terminando esta primer jornada, creyendo, Señor, que como piedras vivas te necesitamos y apelamos a la gracia infinita tuya. Señor, no queremos nada más que tu gracia derramada sobre nosotros, porque sabemos que si tu gracia se derrama cada día sobre nosotros en mayor grado, nosotros podremos manifestarnos como piedras vivas y edificar el reino inconmovible al cual nos has llamado. Señor, dependemos de tu persona, dependemos de tu gracia, dependemos de tu amor, dependemos, Señor, incondicionalmente nos rendimos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia humana, para que solamente tu gobierno, el gobierno tuyo, sea el que impera en nuestras vidas. Padre, nos sometemos a tu voluntad, a tu amor, a tu mente perfecta,
y declaramos la vida a través nuestro como piedras vivas para bendecir, para ayudar, para dar vida a otros. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Sabemos nuestra tarea y estamos dispuestos. Que puedas en esta mañana decirle al Señor, quiero ser una piedra viva activa. Quiero ser una piedra viva que lleve adelante tu propósito eterno. Quiero ser una piedra viva que pueda contribuir al avance del Evangelio eterno. Quiero ser una piedra viva que pueda dar fruto en abundancia para edificar, exhortar, alentar a tu iglesia. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén. Amén.